Dios les bendiga, amados hermanos, Iglesia de Cristo Orem, en esta preciosa mañana, domingo, nuevamente estamos con ustedes en esta serie de temas de escuela profética. Tenemos acá a los hermanitos de discipulado para que puedan saludarles y bendecirles a ustedes también. Ajá, hermanitos. Dios les bendiga, ¿Quién se anima? hermanos. Dios les bendiga. Qué bueno encontrarnos otra vez y poder entrar hasta sus hogares y recibir parte de la enseñanza de la continuación de la escuela profética. El Señor les bendiga, amados hermanos. Qué privilegio de verdad estar esta mañana de domingo buscando temprano del Señor y poder estar en coinonía, unánimes, ¿verdad? Qué alegría es, dice la Escritura, cuando los hermanos habitan juntos, ¿verdad? Que el Señor me los bendiga y dispongamos nuestro corazón a recibir la semilla de esta mañana. Amén. Como usted, amado hermano, habrá visto el domingo anterior, si Cesarito ahí me ayuda con la presentación, vamos a ver una breve reseña de cómo vimos los dones, ¿verdad? Al respecto del Espíritu Santo. Esto fue lo que vimos, los dones, su clasificación, para que usted se recuerde cómo se reciben. Dale manito siguiente, porfis. Hablábamos al respecto de que estos 18 dones que están en 1 Corintios, están entre también Romanos, ¿verdad? 12:6, 1 Corintios 12, ahí usted lo ve. Dice que estos dones los podemos agrupar por su funcionalidad en tres diferentes agrupaciones, ¿verdad? Si seguimos adelante, Cesarito. Ahí va. Ahí está. Entonces, en esta preciosa mañana nos vamos a enfocar en los dones de inspiración. Y esos dones de inspiración, como usted lo está viendo en su pantalla, es profecía, lenguas, interpretación de lenguas, que por eso es escuela profética, ¿verdad? Que eso es en lo que nos vamos a hacer expertos ahora, amado hermano, en el nombre de Jesús, por medio de la enseñanza. Y vamos a revisar así rápidamente, amado hermano, cuáles son esos em, aspectos que nosotros tenemos que tener en cuenta al respecto de estos tres dones, ¿verdad? Si pasamos a la siguiente slide, Cesarito, porfis, ahí vamos a ver algunas cosas. Esto es, amado hermano, el orden profético, ¿verdad? Primero es la palabra profética, esto como una retroalimentación de lo que hemos visto anteriormente. Palabra profética, primero de Pedro 1:19, que proviene del Padre. El segundo, el oficio profético, que corresponde al Hijo, Efesios 4:10-11. Y el don de profecía, que es lo que nosotros estamos actualmente estudiando al respecto del Espíritu Santo, 1 Corintios 12:10. Amén. Y siguiente, manito. Acá. Quiero ver estos aspectos. El don de profecía es un regalo que Dios da a su iglesia para que tú, amado hermano, lo puedas tener presente, ¿verdad? Que es para edificar, consolar y exhortar. Ahí tú tienes la cita bíblica, 1 Corintios 14:3. Declaran los propósitos del Señor revelando cosas ocultas, anunciando eventos futuros, amonestando el pecado y confortando al afligido. Fíjate qué tremendo. Entonces, para que tú vayas teniendo claro el concepto del don de profecía. Amén. Vamos al siguiente. Algunos aspectos ya como casa, ¿verdad? Que nosotros sabemos que venimos de y Ministerios de Benecer, Casa Orem, Casa Apostólica. Estos son algunos parámetros, hermano, al respecto del don de profecía. Dice primero, ejercitarte conforme a la medida de fe. Romanos 12:6 debe ser para edificación, exhortación y consolación, no para acusación. Oiga bien, amado hermano, exhortar no es lo mismo que acusar, ¿verdad? Ya creo que en las enseñanzas anteriores hablamos al respecto de esto. Debe tener un parámetro bíblico, pues obviamente la palabra del Señor, como lo vimos, amados hermanos, esa es la palabra profética más segura. Debe ser por turnos, por medio de un orden. Tendrán un final, porque obviamente todo va a pasar, ¿verdad?
Ahí tiene usted la base bíblica, 1 Corintios 14, 27, 29, 1 Corintios 13, 8 y no menospreciadas, 1 Tesalonicenses 5, 20, 21. O sea, no tenemos que menospreciar la palabra. Lo que sí tenemos que hacer es exhortar, perdón, examinar. Ay, me confundí con las palabras. Es examinar, ¿verdad? Examinar la profecía. Son aspectos muy importantes. Vamos al siguiente, hermanito Cesarito, por favor. Vamos, perdón el tiempo, hermano, que vamos corriendo, pero sí el material es bastante grande y queremos que usted pues pueda tener para verlo. El género de lengua, ya vimos el don, ahora vamos a ver el género de lengua. Estas lenguas no se hablan a voluntad propia, oye bien, amado hermano, sino que el cristiano primeramente tuvo que recibir el don y luego por la unción, el impacto del Espíritu Santo puede fluir en el momento de los dones para enviar un mensaje al pueblo. Ojo aquí con esto. No es el mismo género de lenguas el que se mueve, como decía acá, ¿verdad? Por medio de la unción al momento de el fluir del Espíritu Santo, al momento que tú eres bautizado, ¿verdad? El bautismo en el Espíritu Santo es uno y uno lo habla, amado hermano, para comunión con el Señor, pero no para que alguien venga y lo interprete, sino que eso es una experiencia. Acuérdate que este lenguaje es un lenguaje encriptado entre el espíritu del hombre y el espíritu de, obviamente, pues de el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero este género de lengua, amado hermano, es totalmente diferente, ¿verdad? Y más adelante, manita Sandita y manito Cesarito van a hablar respecto de esto. El que habla, y hablamos, perdón, en 1 Corintios 14:2, que el que habla lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, ¿verdad? Es un lenguaje ahí encriptado. El siguiente, eso es el género de lenguas. Así rápidamente, ¿verdad? La interpretación de lenguas, no nos referimos a las lenguas idiomáticas, o sea, si yo hablo inglés y puedo interpretar lo que el otro dice. Esto, como decimos, es lo que el Espíritu da. Fíjese aquí que para que usted lo tenga ahí bien claro, en el esquemita de abajo, el Espíritu Santo es el que imparte, el Espíritu del hombre es el que conoce, el alma es el que entiende. ¿El alma cuál alma? Pues obviamente el alma del hombre, ¿verdad? El cuerpo es el que exterioriza de forma audible a través de los sentidos. ¿Cuál sentido? Pues obviamente la boca, ¿verdad? Tiene que exteriorizar eso por medio de la palabra. Así que así a grosso modo, hermano, esto es lo que revisamos el domingo pasado al respecto de los dones. Y hoy, amado hermano, le entramos al respecto de las cosas de impartición, la parte de cómo se reciben los dones y dejo el tiempo a mis hermanitos, hermanita Sandrita y hermanito Cesarito, para que podamos entrarle con todo, ¿verdad? Esta parte, este es el tercer tema. Amén. Amén. No sé si va a hacer alguna introducción, hermanita Sandra, o le entramos de una vez con los slides. Sí, de una vez, hermano Cesarito. Aleluya. Ok. Aquí comenzamos compartiendo una foto del siervo, ¿verdad? De nuestro apóstol Jorge Palacios, que pues nos dejó un enorme legado y entre ellos mover de la profecía en Iglesia Orem, porque enfatizamos, ¿verdad? Recalcamos que somos una iglesia profética y él le daba un gran valor al mover de la profecía, tan así que en 2 ocasiones nos impartió temas, prácticamente todo un curso sobre escuela profética, ¿verdad? Entonces, por eso estamos hoy recordando al siervo. Veamos acá. Dones espirituales, ¿verdad? Tema 3. ¿Cómo se reciben? Es ahorita en lo que vamos a comenzar. Romanos 11:29 nos dice, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. La versión Dios habla hoy nos da un poco más de profundidad en el significado de esto. Dice, pues lo que Dios da no lo quita, ni retira tampoco su llamamiento. Mucho se nos enseñó
de parte de nuestro apóstol que uno no podía estar jugando con esto, ¿verdad? De que hoy tengo el don, mañana no lo tengo, de que hoy quiero este don y mañana quiero el del otro porque es más popular, porque al hermanito se le oye bonito. No, es lo que el Señor pone en uno y uno tiene que sujetarse al mover del Espíritu a lo que uno ha recibido en el momento del bautismo y a lo largo de los diferentes bautismos que uno va viviendo en la vida en Cristo, y uno no puede andar ni renunciando, ni renegando, ni intercambiando dones, porque esto no es de uno, sino que es por pura voluntad del Espíritu. Y esto lo vemos en primera carta a los Corintios, capítulo 11 y versículo 12, que dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. Uno puede anhelar el don, uno puede pedirlo y derramarse, eh, intercediendo, clamando, orando y todas las manifestaciones de la oración que nos han enseñado, pero al final es el Espíritu Santo el que, cumpliendo su perfecta voluntad, va a definir qué don es en el cual yo me voy a mover, usted se va a mover y cada uno de mis hermanos nos vamos a mover, ¿verdad? Veamos otras versiones. Dice, pero todas estas cosas las hace con su poder el único y mismo Espíritu, dando a cada persona lo que a él mejor le parece, nos dice la Biblia Dios habla hoy. Veamos así rápidamente, la Nueva Traducción Viviente nos dice, es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Solamente Él decide qué don cada uno debe tener. Y la Nueva Versión Internacional nos dice, todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina, según Él, el Espíritu, ¿verdad? No es que cada uno anda escogiendo el don que cree que le va a funcionar más, porque este asunto no es una cuestión de popularidad, ¿verdad? Sino que somos servidores del Señor y Él sabe el lugar donde vamos a funcionar mejor como miembros de un solo cuerpo, de un todo, ¿verdad? ¿Quién mejor conoce a la vasija que aquel que la creó? De esto también hemos hablado mucho en discipulados y en enseñanzas anteriores. Ve acá, aquí hay un ejemplo de cómo es que el Espíritu le da a cada quien una manera diferente de administrar y de moverse en el don particular. Aquí hay alguien enfermo. Y cuando a usted le ha pasado esto, a mí me pasó varias veces, ¿verdad? Que hermanitos tuvieron a bien llegar a fortalecerme a una cama de hospital, a la casa, a hacerme una llamada y decirme, ya va a estar mejor. Y dependiendo del don en que ellos se mueven, dependiendo del don que el Espíritu Santo ha puesto en ellos, así son las palabras que dan. Por ejemplo, un servidor, alguien que tenga el don de servicio, ahí está pendiente de cómo ayudar. Está cómodo, mi hermano, necesita que le llevemos algo, ya le asearon la casa, tiene medicinas, tiene agua a la mano y buscando la manera de servir al que está enfermo, ¿verdad? El maestro le llama y le dice, mire, he preguntado lo de su enfermedad y yo me he metido a Google a ver qué es lo que tiene y cómo puede irla pasando mejor, algún remedio casero. Y así pueden ver en esta lámina cómo cada quien tiene eso que lo hace especial, eso que lo hace diferente, ese toque que el Espíritu le da a cada quien en su individualidad y cómo se mueve a la hora de hacer una llamada a un enfermo, por ejemplo. Y esto puede pasar cuando alguien esté atravesando cualquier dificultad. Ve aquí, me tocó mucho el corazón lo que le dice a alguien que tiene el don de exhortar. Dice,
¿cómo podemos usar lo que está aprendiendo en este proceso que está atravesando para ayudar a alguien en el futuro? Y el profeta también le dice, ¿qué será lo que Dios quiere decirte a través de esta situación que estás atravesando? O sea, eso no se lo dice el que tiene el don del servicio, ni el que tiene el don de dar, ni el que tiene el don de administración. Se lo dice específicamente a aquel que se está moviendo con este don de profecía. Está diciendo, ¿habrá algo que en su alma todavía esté ahí escondidito, que tengamos que sacar, buscando la forma de dar un mensaje del Señor a través de la situación que cada uno esté pasando? Y yo estoy seguro que no es mi caso el único, donde cuando uno pasa una dificultad, le llama a un hermano y lo reconforta en un área, le llama a otro hermano y le dice algo diferente a lo que le dijo el primero, y puede que hasta usando el mismo versículo, puede que hasta usando la misma figura de algún personaje bíblico, pero le da otro enfoque. Y esa es la maravilla que el Espíritu Santo hace con su pueblo, con sus hijos, al momento de repartir los dones. Porque nosotros pudiéramos caer en competencia, en banalidad y hacer de esto como una repartición de cualquier otro bien material, ¿verdad? Pero el Espíritu es el que conoce nuestros corazones y el que sabe con qué nos va a bendecir para que nosotros también bendigamos al pueblo. Cesarito, Amén, pastor. sí, ahí solo eso que justamente usted acaba de mencionar, que lo que veíamos al principio, ¿verdad? Que es confortar, consolar al pueblo, ¿verdad? Y dar el propósito por el cual Dios muchas veces nos mete en, en alguna, qué sé yo, alguna prueba, en alguna Dificultad, ¿verdad? circunstancia. Exacto. Entonces, vea, hermano, que, o sea, esto que estamos hablando, si lo ponemos en práctica hoy, lo que estamos viviendo, cualquiera puede decir, bueno, ¿y yo por qué me contagié, verdad? Si soy hijo de Dios, que estoy llorando, que no sé qué, que no sé cuándo. Pero ciertamente el Señor muchas veces lo permitió o lo permite y llega alguien con este don y dice, porque tuviste que pasar esto para esto y esto, ¿verdad? Entonces, definitivamente que este don es hermoso y esperamos, amado hermano, que tú pues recibas también, ¿verdad? Consuelo por parte de estos dones. Amén, Cesarito, Amén. perdón. Veo que perdimos a la siervita ahí. No sé si solo yo no la estoy viendo o se cayó la conexión con ella. Sí, yo creo que se le cayó, pero sigamos y Bueno, ahí se continuamos reconecta. y estoy Sí, pendiente de que se conecte. amén, Eh, amén. Pasemos ya más específicamente a la manera en que se imparten estos dones, porque no es una repartición, como yo les decía anteriormente, es una impartición. Vamos más adelante a hablar del término y de sus definiciones para que nos quede más claro cómo es este asunto. Eh, Dice primera carta a los Corintios 12:1. En cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. Ustedes saben que cuando eran paganos se dejaban arrastrar hacia los ídolos mudos. Por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, ni nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Hay que estar bien claros que es el Espíritu el que toma el control y el que llena al vaso con su poder para que uno manifieste este don del Espíritu. Eh, Otra situación importante es que todo creyente, toda aquella criatura que ha venido a los caminos del Señor y que lo ha reconocido como su Salvador y a Dios Padre como
hacedor de todo, ¿verdad? Debe manifestar algún don, debe dar muestras de que el Espíritu se está moviendo en uno. Primera de Corintios 12:7 también dice, a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Decíamos, ¿verdad? No es para competencia, no es para banalidades ni para vanaglorias, es para bendecir a la amada, para bendecir a la iglesia del Señor. Y todos, ¿verdad? Aquí hasta el que se cree más pequeño, tiene una bendición del Espíritu Santo para ponerla al servicio de su amada. Debemos pedir a Dios los dones espirituales y anhelarlos fuertemente. Esto lo hemos hablado, ¿verdad? Hasta lo hemos hablado, iba a decir hasta la saciedad, pero realmente uno no se sacia del pan de la palabra, ¿verdad? Hasta el mismo apóstol decía, me es necesario volver a hablarles de esto y que no me escarga, dice yo, se los repito. Entonces no podemos decir hasta la saciedad, pero sí hemos hablado mucho de que hay que anhelar estos dones, que hay que pedirlos y que hay que orarle al Señor. Pero a la larga va a ser el Espíritu Santo el que va a decidir con qué don va a bendecir a cada uno de nosotros. Y el Espíritu Santo es la fuente de los dones. Él decide, Él elige y Él distribuye los dones según su voluntad. El versículo 11, siempre de Primera de Corintios 12, dice, todo esto lo hace un mismo y único espíritu, quien reparte a cada uno según él lo determina, como habíamos visto hace un par de láminas atrás. Vean esto. Impartición de dones, dice. Romanos 1, 11 y 12 nos muestra un anhelo del apóstol Pablo por ir e impartir estos dones, por dar de lo que él tiene. Y dice, tengo muchos deseos de verlos para impartirles algún don espiritual que los fortalezca. Mejor dicho, para que unos a otros nos animemos con la fe que compartimos. Ok, esto nos deja ver que estos dones también, además de que se obra el milagro o que se obra el mensaje que se quiere entregar a través del don de profecía o a través del don de servicio o cualquiera de los dones, hay un componente que es que aumenta, fortalece la fe, reconforta, llena el espíritu. Y eso es una manifestación de que el Espíritu Santo ha obrado a través de nosotros por medio de uno de esos dones. Vean lo que dice también el apóstol Pablo a Timoteo en la primera carta, pues, capítulo 4 y versículo 14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbítero, del ministro, podemos decir también, ¿verdad? Usted ha visto, ha sabido de casos y qué bendición sería que usted también lo haya experimentado, que alguien se le acerque y le diga, yo sé que que vos sos un ministro y que a su tiempo vas a fluir en tal cosa. Y a veces uno se queda esperando, ya pasaron 2 años de aquella palabra, ya pasaron 5 años de aquella palabra, pero uno mientras tiene que alimentar, ejercitarse para que cuando llegue el momento de que esa palabra se va a manifestar con poder en uno, a uno no lo agarren fuera de base, ¿verdad? Porque esto tiene un fundamento en la palabra del Señor. Uno tiene que estar en comunión con el Señor, meditando en su palabra de día y de noche y en coinonía con la iglesia de Dios. Así que cuando a uno le llega a pasar que se desespera porque la palabra no llega a su tiempo de cumplimiento, uno mientras tiene que estar ahí teniendo con cuidadito y atesorando ese don que ha sido declarado para uno. Y más aún cuando ha sido a través de la imposición de manos de un ministro primario.
porque este ministro le va a impartir de lo que tiene. Impartir es dar de lo que yo tengo para que se multiplique. Si un profeta ora por mí, ¿qué me va a dejar a mí? Me va a dejar de su don, que es la profecía, no me va a dejar evangelismo, no me va a dejar magisterio. Y al contrario, si el que ahora es un evangelista, lo que me va a impartir a mí, de lo que me va a convidar, es de ese don, de ese amor por las almas. Y aquí para definir bien esta palabra que es impartir, porque los dones se imparten, no se reparten, ¿verdad? Se imparten. Es un verbo que se refiere a distribuir, comunicar, dar, transmitir, adjudicar, otorgar o conceder algo. Y se deriva del griego 3330, que es metadidomi. Meta, que quiere decir con o caminar con alguien, y didomi, entregarse por completo en la abundancia de las profundidades de uno, dar una parte de. Se nos ha enseñado, ¿verdad? Y estamos bien claros que uno no puede dar lo que no tiene. Un ejemplo tan claro es como un vaso de refresco, ¿verdad? Uno no le puede decir a uno, te comparto de mi limonada, si no tengo limonada, ¿verdad? Uno igual no puede decir, te imparto el don con el que el Señor me ha bendecido, si en realidad no lo tengo. Entonces, impartir es de lo que yo tengo, trasladárselo al hermano, sin que a mí me quede menos, sino que es como una multiplicación, como una abundancia de lo que el Señor me ha dado. Veamos unos ejemplos. Tenemos el ejemplo de Jacob cuando bendijo a los hijos de José, Efraín y Manasés, ¿verdad? Y después lo hizo con sus 12 hijos, los patriarcas de las 12 tribus. Josué recibió de Moisés la autoridad y el espíritu de sabiduría a través de una impartición. Pedro y Juan, también tenemos el ejemplo, impartieron en Samaria a los discípulos para que recibieran el Espíritu Santo. Y Pablo también lo hizo con sus discípulos y con Timoteo, como vimos anteriormente, ¿verdad? Que le dijo, no descuides el don que se te ha sido dado a través de la profecía y la imposición de manos. Aquí hay que recalcar que con la imposición de manos hay que tener cuidado. También el apóstol Pablo nos dice, no impongan las manos a la ligera. Tiene que ser un ministro primario, alguien enseñado o alguien a quien éste haya delegado y preparado para esa misión específica. Así que, Cesarito, pastor, diga. perdón, estaba levantando la mano. Perdón, estaba emocionado, que estaba entusiasmado. No, y bueno, no le quería interrumpir. Yo le tengo otro ejemplo ahí, hombre. Amén. Un ejemplo de caso de la vida real. Justamente los tres que estamos acá, amado hermano, para usted que nos está viendo, ¿verdad? Por medio de la transmisión en Facebook Live. Al inicio vimos a un siervo amado que impartió en nosotros. Nosotros podemos decir, bueno, sí, ¿verdad? Somos discípulos del Señor, pero también fuimos discípulos del apóstol Jorge Palacios. Él impartió un espíritu de enseñanza de la palabra y es justamente acá el resultado, amado hermano, de eso, ¿verdad? Que él pudo impartir a cada uno de nosotros tres que tuvimos esa bendición, así como a usted, amado hermano, que a lo mejor también lo conoció, ¿verdad? Pero eso es algo que nosotros atesoramos y hacemos rema, ¿verdad? En la palabra. Entonces, de la misma forma, Pedro, fíjese qué tremendo, porque Cesarito decía que no puede impartir algo que no tiene, y daba el ejemplo de los limones, ¿verdad? Limones fueron, ¿verdad, Cesarito? Sí, limón, la limonada. Sí, ajá. Pedro le dijo, no tengo oro ni plata. O sea, él no podía impartir algo de lo que no tenía, más lo que tengo te doy, le dijo, y en el nombre de Jesús, ahí le impartió fe, le impartió sanidad, le impartió un montón de cosas que le impartió. Pero así en esta mañana, amado hermano, nosotros venimos a impartirte
de lo que nosotros hemos recibido. No, amado hermano, estamos dando una enseñanza sin rema. Es palabra viva lo que estamos enseñando. Así que si tú eres de eso, bueno, y ayer lo veíamos, ¿verdad? En la palabra que el Señor me permitió entregar en casa de Josué. Si tú, amado hermano, te has sumergido en el río de Dios, entonces te vas a empapar y el Señor se va a encargar de equiparte, de impartirte, amado hermano, de prepararte para que hagas la obra por la cual tú estás aquí en la tierra. Amén. Amén. Ya tenemos de Y regreso, hermanita Sandrita, también, sí, Cesarito. amén. Qué Perdone. bendición, hermanita. Me preocupé un momento cuando no la vi, pero qué bendición que está acá. Y algo que complementando, abonando a lo que decía el pastor, nosotros estamos acá no impartirle conocimiento, porque no es una clase académica, sino con el afán de impartirle ese anhelo por escudriñar la palabra, ese anhelo por el gozo de las mieles de la escritura. Que si fuera solo impartirle el conocimiento, pues hasta le podríamos enviar los PDF de lo que estamos eh, discutiendo ahorita, pero el verdadero objetivo, cuando de verdad se haya logrado el objetivo de la impartición, es cuando el que está recibiendo el mensaje se le despierte ese incontrolable y desmedido deseo por aprender de la palabra del Señor. Bueno, avanzamos. Algunas definiciones, ¿verdad? Revelación profética nos da las palabras que hablamos y la unción nos capacita para hablar esas palabras que hemos recibido. Mediante la impartición, estas palabras se convierten en espíritu y en vida, fluyendo hasta la profundidad de aquellos que tienen oídos abiertos y corazón receptivo, lo que llamamos un corazón dispuesto. Y vemos que la activación de los dones tiene un componente importantísimo que es la fe. ¿Cómo se reciben entonces los dones? Que uno se entregue al Señor, uno cede su voluntad, pasando tiempo de calidad e intimidad con el Señor. Usted puede ver esto en Efesios 6:6, en Hebreos 13:21. ¿Qué hacer? Buscar del Señor. Y Él nos va a bendecir con el don que es el adecuado para cada uno de nosotros. El Señor nos tejió con mucho amor en el vientre de nuestra madre. Él sabe con qué va a llenar la vasija. Hermanita Sandra. Continuamos con la otra lámina. Amén. Bueno, este es un cuadro resumen, digamos, en cuanto al ministerio del profeta, como para conocimiento general. Y veíamos en las enseñanzas anteriores que de la mano, ¿verdad?, que representa los 5 ministerios, el dedo índice representa el ministerio profético, porque es el que señala, el que pone el dedo en la llaga, el que nos está advirtiendo, el que sirve de atalaya, ¿verdad? El que sirve de intercesor, o sea, está ahí señalando lo que ha pasado, lo que está pasando y lo que va a acontecer. Y también tenemos, digamos, las alas que representa al ministerio profético, es la gallina. Y eso lo podemos ver en Mateo 23:37, donde el Señor dice, ¿verdad? Jerusalén, Jerusalén, ¿cómo hubiese yo querido reunirlos a todos? Como la gallina reúne a sus polluelos. Entonces, ¿qué hace la cobertura, digamos, del ministerio profético? Reúne a sus polluelos, reúne a los creyentes bajo unas alas, bajo una cobertura, porque el profeta visualiza lo que puede pasar. Y entonces da la voz de alerta, la voz de trompeta, para que se metan debajo de las alas inmediatamente. Y en la vestidura, el profeta dice que está representado por el cinto. ¿Por qué el cinto?
En Efesios, cuando hemos visto la armadura, hemos estudiado la armadura del cristiano, vemos que el cinto es el cinto de la verdad, porque una profecía no puede ser una mentira si viene del Señor. Ahora, si es una profecía falsa o de un falso profeta, por supuesto que sí, pero la que viene del Señor, la que viene de lo alto, esa es una profecía verdadera. Entonces el profeta tiene que declarar y decir lo que viene directamente de lo alto, del cielo. Y vemos también ahí, por ejemplo, hemos puesto la figura del sumo sacerdote. El sumo sacerdote tenía un cinto, porque tenía que decir y hablar verdad. También hay un manto. Sí, dígame. Sí, aquí para reforzar y leyendo el versículo de Efesios 6:14, dice, manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad. Y luego habla de los otros componentes de la armadura que tiene que ver con los otros ministerios, ¿verdad? Pero especifica ahí que el cinturón es la verdad y la profecía es verdad. Sí, y algo importante, que con el cinturón se sujetaban la vestidura cuando se iba a la batalla. En el cinturón de ahí dependía la espada, porque ahí en el cinturón se la metían para estar listos. Ahí llevaban la alforja donde llevaban, digamos, su comida o sus implementos, el profeta. Entonces, el cinturón es importantísimo. Y luego el manto. Cada ministerio se representa o tiene un manto específico. En el caso del manto profético, lo podemos buscar, ¿verdad? Y leerlo en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 21, donde está el llamamiento de Eliseo, ¿verdad? Y que tenía, le tira el manto, ¿verdad? Le tira el manto a Elías y lo llama. Pero cada uno recibe, digamos, ese manto y recibe ese llamado y depende, ¿verdad? Si el Señor lo ha llamado para eso, uno tiene que aceptar ese llamado. En muchos momentos puede ser que no conozcamos o nos hagamos los quites, como suele suceder, del llamado que el Señor nos ha hecho a algún ministerio o a desarrollar algún don. Pero como ya vimos anteriormente, los dones son irrevocables. Y si hay un don de profecía, sí o sí, el Señor se lo va a entregar y nosotros tenemos como buen siervo saberlo administrar y ponerlo en práctica. Porque si no, usamos los dones, siempre van a estar ahí, pero nos va a ser demandado. Y decir, bueno, siervo, te di talentos, te di dones, y no los pusiste por obra, los enterraste, no los pusiste en práctica, porque los dones sirven para ministrar a la amada, para prepararla. Entonces, los dones no deben de ser ocultados, sino que deben de ser utilizados. El profeta, la labor de él también es abrir los ojos, así como cuando Elías fue arrebatado. Y le dijo a Eliseo, si tú ves que yo me voy, te voy a dejar, ¿qué quieres? Y él le dijo que quería una doble unción. Pero entonces que él estaba abriendo ahí también los ojos para poder recibir ese manto. Y en muchas ocasiones, ¿verdad? Hemos leído en la escritura, cuando hay una pequeña mano que está en el cielo y dice, ve una pequeña nube de la forma de la mano de un hombre. Y entonces le dice al siervo, y el siervo no veía, pero el profeta le dice, te abriré los ojos y verás que la lluvia ya viene. Entonces, la labor del profeta también es abrir los ojos. Pasemos a la siguiente, hermanito César. Y este es un breve resumen en cuanto al don profético.
El don profético necesita de la unción. Es usado en la medida de la fe, que es parte del resumen que ya nos dio nuestro pastor José Carlos. Lo desarrollamos con las lenguas, con palabra de ciencia y palabra de sabiduría. O sea que se mueve entre los dones de inspiración y los dones de sabiduría y el don de ciencia. Puede conjugar también otros dones, o sea, no solamente está limitado a eso. La diferencia con el oficio profético, que ya es propiamente el ministerio, que el don profético ya es, el oficio profético, perdón, es un ministro primario que va mucho más allá del don profético, porque este ministerio opera, el ministerio profético, con poder y con autoridad, porque tiene autoridad sobre las naciones, o sea, en el campo tierra, en el campo piso, ¿verdad? Y también tiene autoridad sobre los reinos, o sea, sobre las regiones celestes. O sea, acuérdense que en las regiones celestes hay potestades de luz y potestades de maldad. También el profeta puede condenar, tiene poder para atar y para desatar. Un profeta se mueve como una antena parabólica en cada tribu. Por eso la importancia, digamos, de tener en nuestra misión Ebenecer profetas. Son antenas parabólicas donde el Señor habla y lo revela, digamos, a su amada, a su iglesia, para el fin de edificarla. Dice que también son expertos en discernir los tiempos, así como la tribu de Isaacar, sabiendo lo que es bueno en cada tiempo y lo que está por venir. Y también dentro de los profetas hay especializados, ¿verdad? Hay algunos especializados en saber discernir qué espíritu también tiene, ¿verdad? Hacer un diacrineo y decir, bueno, podemos echar fuera espíritus. Otro puede fluir, ¿verdad?, en otra especialidad. Y esa, digamos, es la diferencia entre el don profético y el oficio profético. Profecía, ya también nuestro pastor José Carlos nos había dado el concepto, viene de la palabra profeteia, que significa profecía, y es un discurso que viene por inspiración divina, donde se declara los propósitos de Dios, reprueba y amonesta si existe algo malo, pero también consuela a los afligidos y muestra cosas reveladoras que están ocultas a cualquier persona, pero no ante los ojos de Dios, porque se lo revela a su siervo el profeta, y también puede predecir eventos futuros. Profetizar viene de la palabra de la Strong 5012, que es Nava, que es profetizar. Y mire qué importante, no solo profetizar, solo es hablar, dice que también es cantar por inspiración, en predicción o en un discurso. O sea que la profecía no solo es el que habla, sino que también son hechos. También es el que canta. Y eso lo veremos más adelante porque es importante, somos una iglesia profética. Ahora, como decimos que el don profético se mueve también en hablar en lenguas, porque las lenguas es una de las evidencias que hemos sido bautizados por el Espíritu Santo. Y a la luz de la escritura, que es la palabra profética más segura, se nos habla como de 7 puntos bien importantes en la primera carta a los Corintios, capítulo 14. Y ahí están los versículos. Hay 7 puntos. En el versículo 5 dice que hay un deseo apostólico de que todos hablen en lenguas. En el 6 nos dice que este don profético de hablar en lenguas es personal, pero también puede ser colectiva y requiere de interpretación.
porque se habla misterios con Dios. El apóstol Pablo dice que él habla más lenguas, y ya vamos a leer precisamente, si el hermano Cesarito me ayuda a buscar esos versículos. Y dice que también que en lengua de tartamudos vamos a hablar. Porque las lenguas son señal para los no creyentes. Habla de lo profundo de su corazón porque es lo que sale a luz. En Isaías 28:10. Sería el siguiente slide. Hola, hola, es el siguiente slide. Sí. Ajá, espera, que se me hice bolas aquí. Aquí está. Sí, en Isaías 28:10, en cuanto al hablar en lenguas, nos dice, ¿verdad? La escritura, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, otro poquito allá, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablaré a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Y yo quisiera, hermano Cesarito, que pasáramos al siguiente slide porque quiero leerles ese mismo capítulo y versículo de Isaías en otras versiones. Porque en algún momento he escuchado decir que de dónde sacamos hablar en lenguas, si venimos de la palabra profética más segura, y que en el Antiguo Testamento, ¿quién habló en lenguas? Y entonces yo encontraba, igual, ¿verdad? Nos lo había enseñado nuestro apóstol, que en la versión de la Biblia Jerusalén, tercera edición, en Isaías 28:9 dice así, ¿a quién se instruirá en el conocimiento? ¿A quién se le hará entender lo que oye? A los recién destetados, a los retirados de los pechos. Porque dice, Saula, 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 Caula, Saula, Cau, Caula, Cau, Sersam, Sersam. Sí, dice, con extrañas palabras y con lengua extranjera hablaré a este pueblo. Porque el que habla ha dicho, ahora descanso, dejad reposar al fatigado, ahora calma. Pero ellos no han querido escuchar. Ahora Jehová les dice, Saula, Saula, y vuelve a repetir esas palabras. Y esas palabras es como que estuviéramos quizás escuchando a un tartamudo, ¿verdad? Porque ni usted ni yo le entendemos. Otras versiones sí dice, ¿verdad? Renglón por renglón, letra sobre letra. Pero también lo encontré en la Biblia Kadosh. Y dice, nadie puede ser enseñado de nada. Nadie puede comprender el mensaje. Tiene uno que enseñarle como a un niño destetado. Y vuelve a ir, Sab la Sab, Sab la Sab, Sab la Sab, Sersham. Y dice, precepto por precepto, precepto por precepto, línea por línea, y un poco aquí y un poco allá. Así que con labios de tartamudo y con acento extranjero, Yahvé hablará a este pueblo. Esa es la Biblia Kadosh. O sea que sí, en el Antiguo Testamento, el profeta Isaías nos está diciendo que a él le revelaba el Señor hablar en lenguas, pero que el pueblo no entendía. Y él mismo traducía esas palabras. Entonces, volvamos al slide anterior, hermano Cesarito. En primera carta a los Corintios 14:21 dice, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Entonces, por eso decíamos que la labor profética es abrir los oídos y abrir también los ojos. En primera carta a los Corintios 14:22 dice que las lenguas son por señal
pero no para los creyentes, sino para los incrédulos. Pero la profecía no es para los incrédulos, sino que para los creyentes. Entonces, las lenguas son señal para los incrédulos. Si una persona que no es creyente, incrédulo es que no es creyente, llegara a una congregación o a una casa donde hay creyentes que sí hablan lenguas, en ese momento la persona que no es creyente se va a preguntar, ¿están locos? ¿Y qué es lo que están diciendo? Y no entiende. Pero el Espíritu Santo sí se comunica, ¿verdad?, con esa persona y le está haciendo ver y llama la atención qué es lo que está pasando ahí, qué es lo que está diciendo. Porque dice que la parte de la profecía es que nos revela el corazón de una persona. Pero eso es de los incrédulos. Pero la profecía, cuando se levanta el vaso y da la profecía, esa sí es para los creyentes. No es para los incrédulos. Ahora, cuando alguien habla en lenguas, ¿verdad?, que es una evidencia del poder del Espíritu Santo en nosotros, hay diferentes géneros, por eso dice genos, que viene de familias, linajes, clases y aspecto racial. De eso nos explicaba nuestro apóstol, que cada tribu tiene su propio lenguaje, tiene sus propias lenguas. Y en eso conocemos cuando alguien viene de otra tribu, ¿verdad? De otra iglesia, y que pudiese profetizar, o nosotros vamos, por ejemplo, de invitados a algún lugar, y un vaso se levanta a dar profecía, y entendemos las lenguas son diferentes. Entonces, no es la misma de Benecer que de cualquier otra iglesia, ¿verdad?, que se mueva en el don profético. Entonces, depende cada tribu. Y de eso dependemos, digamos, también poder identificar si yo soy o no soy de esta tribu. Porque una hermana hacía esa pregunta, pero yo no tengo esas mismas lenguas. O sea, no es que digamos lo mismo, porque no es un lenguaje aprendido, que yo le voy a enseñar a hablar en lenguas y le digo, repita después de mí, ¿verdad? Repita después de mí, y que le empiece a enseñar, porque no es una enseñanza, es algo que viene del Espíritu Santo y lo reparte como Él quiere en el don profético. Entonces, no es que yo me aprenda las palabras y voy a oír cómo y aprender cómo lo dice alguien, sí, yo lo voy a decir, porque tampoco es por imitación, sino que algo se mueve en su estómago y en su garganta que le hace que las lenguas sean parecidas, porque es de la misma tribu. El anterior, por favor. Y vemos que hay lenguas angélicas, ¿verdad? Y también hay gemidos indecibles, que son las que el Espíritu Santo hace por mí cuando yo no puedo ni expresarme qué es lo que yo siento. Pero el Espíritu Santo sí, hay gemidos indecibles. Y las lenguas es para edificar a la persona misma. Cuando hay una liberación de una persona, no las personas que están haciendo las liberaciones, los hermanos, los siervos, los ministros, no están hablando en lenguas, porque las lenguas es para comunicar los misterios de Dios y comunicarnos con Dios, pero no es para comunicarnos con los demonios, ¿verdad? No en ese momento, no es hablar en lenguas, porque no es el momento de hacerlo, no estamos con el Señor. Así como cuando oramos y podemos pasar a una administración frente al altar, hay momentos en que solo está usted y el Señor y nadie más, así como dice la alabanza, solo estamos tú y yo. Y en ese momento usted vacía su alma y empieza a dar
lenguas al Señor y está hablando con él de tal forma que su hermano, que está rodeado a la par suya, no entiende lo que usted está hablando con el Señor. No lo entiende porque es solo su lenguaje, es un misterio, es un lenguaje entre usted y el Señor, donde está de por medio el Espíritu Santo. Hermano, eso es hermoso. Es hermoso deleitarnos en las lenguas cuando usted está orando, cuando yo estoy orando. Y porque usted empieza a sentir que el Señor le está llenando su alma, le está llenando su espíritu, la está fortaleciendo, le está hablando misterios que usted ni comprende, le está dando salidas a su situación, a su problema. Esa es la verdadera importancia del don de hablar en lenguas. Pero puede ser que esas lenguas nadie las entienda, ¿verdad? Y por eso hay diferentes tipos de lenguas. O sea, no solamente puedo fluir en una, sino que el Señor le puede dar varias lenguas. Si un vaso se levanta en una congregación, alza su voz y empieza a hablar sus lenguas, y habla sus lenguas y sus lenguas, y no se levanta nadie que pueda interpretarlas, un servidor tiene que llegar y decirle, tocarla, ¿verdad? Y decirle, hermana, baje su voz, porque ella se está edificando a sí misma. No debe de alzar su voz porque no es congregacional, porque si alguien se levanta en lenguas, tiene que haber una persona, otro hermano que pueda interpretarlas en la congregación, porque es para edificación del cuerpo. Entonces, si no hay interpretación, quiere decir que la persona que se levantó se está edificando a sí misma, y es posible que esté en un momento también de liberación por parte del Espíritu Santo. Como servidores, cuando eso ocurre, tenemos que estar como pendientes. Si en esta situación, en tanto se da el don profético, se da el mover del vaso y levanta su palabra, lo mismo que si hay una interpretación de las lenguas. No todos tenemos el don. Unos pueden tener el don profético, otros pueden tener el don de lenguas y otros pueden interpretarlas. Y puede ser alguien que también maneje los tres dones, porque eso, en estos dones es donde se maneja la profecía. Porque si dice la Escritura que si yo hablo en lenguas, pero no tengo amor, de nada sirve. Porque cuando hablo lenguas es que el amor del Señor por medio del Espíritu Santo, de ese consolador, está llenando mi ser. Y en la medida que yo me deje llenar de ese poder, de esa unción, yo voy a dar dentro de lo más profundo de mi ser para otros. Como nos decía nuestro hermano Cesarito, nadie puede dar lo que no tiene, sino que se da del don que se nos ha impartido, del don que hemos recibido. Y en ese momento de la palabra, de la profecía, se basa en la palabra profética más segura, porque no es basada en un conocimiento, en algo aprendido, en algo de una experiencia natural o cultural o intelectual, sino que es el mover del Espíritu Santo en nosotros. Y esto es parte de nuestra doctrina básica como una iglesia profética que somos. Amén. Y como decíamos, ¿verdad? Nadie puede dar lo que no tiene y ahorita ya no tenemos tiempo. Se nos acabó el tiempo, amado hermano. La verdad que pasa tan rápido el tiempo, hermano. Y bueno, creo que abarcamos la mayor parte del contenido. Sin embargo, para el próximo domingo vamos a hacer siempre una retroalimentación, amado hermano, para que usted no pierda el hilo de la enseñanza, ¿verdad? Así que dejo a mis hermanitos para que nos podamos despedir el tiempo. Amén. Está en mute.
Dios me le bendiga, hermanos. Hasta el próximo domingo. Cesarito se quedó congelado. Bueno, que el Señor me lo Ahí está, bendiga. creo que ahí está. Ahí está. Bueno, Vaya. creo que está congelada Dele, la dele. imagen, pero al menos me escucho. Que el Señor me los bendiga, hermanos, y nos vemos el próximo domingo. Abrazos a todos. Amén. El Señor te bendiga, amado hermano, y sigue en la sintonía de Facebook Live a través de Orem Ministerio Ebenezer. Dios te bendiga.